Todo comenzó cuando encontré unas viejas cintas VHS en el ático de la casa de mis abuelos. Eran 5 cintas numeradas, sin títulos ni otra indicación de su contenido. Estaban cubiertas de polvo y telarañas, como si llevaran décadas olvidadas en ese rincón oscuro del ático. Un testimonio silencioso de un pasado olvidado. Al principio, pensé que podrían contener viejas grabaciones familiares que mis abuelos habían hecho cuando eran más jóvenes, un vistazo a tiempos pasados llenos de recuerdos. Impulsado por la curiosidad y la nostalgia, bajé con cuidado la caja que las contenía por la escalera del ático, tratando de no dañar las frágiles cintas, como si estuviera desenterrando un misterio enterrado en el tiempo. Limpié el polvo de la caja y examiné las cintas con reverencia. No había fecha, ni indicación alguna de quién las había grabado o qué contenían. Solo el número en la etiqueta de cada una, del 1 al 5, como códigos cifrados de un enigma por descifrar. Me invadió la curiosidad, una fuerza incontrolable que me impulsaba a desentrañar el misterio que encerraban esos rollos de película magnética. Mi búsqueda me llevó al garaje de mis abuelos, donde encontré un viejo reproductor de VHS, cubierto de polvo y olvidado. Con manos temblorosas de emoción, lo conecté a la TV y con un cuidado meticuloso, inserté la primera cinta misteriosa. Me senté frente al televisor, sin saber lo que estaba por ver, sintiendo la tensión en el aire mientras presionaba el botón de reproducir, desencadenando así una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. La primera cinta mostraba a un hombre caminando solo bajo la oscuridad de un bosque sombrío. Los enormes árboles proyectaban sombras siniestras, y el silbar del viento entre las ramas ponía los pelos de punta. El hombre llevaba una videocámara con la que se grababa a sí mismo, mientras avanzaba nervioso por el sendero. Mirando constantemente por encima del hombro, en voz baja narraba que sentía una presencia ominosa en el bosque, como si algo lo acechara entre los árboles. Tras escuchar unos arbustos crujir, el hombre enfocó la cámara hacia ellos, convencido de haber visto unas siluetas moverse en la distancia. Las describió como unas criaturas humanoides de aspecto terrorífico, con largos miembros semejantes a ramas y un andar antinatural. Dijo que sus rostros parecían carecer de rasgos, excepto por unos vacíos ojos negros y unas fauces plagadas de filosos colmillos. A pesar del miedo, el hombre estaba decidido a documentar el extraño avistamiento. Pero su voz titubeante delataba que se sentía acechado por esos seres sobrenaturales mientras se adentraba más y más en el bosque. Enfocaba la cámara hacia ellos, vislumbrando por momentos sus espantosas siluetas moviéndose entre los árboles, cada vez más cerca, hasta que finalmente la cinta se cortó en seco. La segunda cinta mostraba nuevamente al hombre, esta vez ascendiendo completamente solo, en la más absoluta oscuridad por un angosto sendero en la ladera de una elevada y solitaria montaña. La luz de su linterna apenas lograba iluminar algunos pocos metros del irregular y rocoso camino por el que avanzaba con cautela. Se le oía murmurar para sí mismo, con voz titubeante presa de un pánico creciente, que sentía claramente una siniestra presencia maligna acechándolo y siguiéndolo de cerca en las sombras. Los ecos de sus agitados y torpes pasos resonaban entre las piedras frías que parecían paredes, mientras corría asustado, esforzándose por controlar su respiración entrecortada. De pronto, al mover erráticamente la linterna, su haz de luz capta tras unas rocas la espeluznante figura agachada de una de esas pálidas criaturas de pesadilla. Su macabro rostro apenas iluminado parecía observarlo con esos inquietantes ojos negros e insondables, enmarcados por una pálida piel blanquecina. La horrorosa boca entreabierta dejaba asomar sus afilados colmillos. El hombre soltó un desgarrador alarido de auténtico horror ante la tétrica visión. La criatura se movió hacia él, reptando con movimientos erráticos como una araña.
Enloquecido por el pánico, el hombre huyó a trompicones montaña abajo entre sollozos, jadeando y gimiendo, iluminando el sendero con el pequeño haz de luz de su linterna, mientras esa espeluznante cosa lo perseguía, haciendo unos ruidos escalofriantes. Finalmente se oye un prolongado y estremecedor chillido inhumano, y la cinta se corta súbitamente. La tercera cinta mostraba al hombre adentrándose con su cámara en un campo abierto en medio del bosque. Se le notaba mucho más paranoico y temeroso, mirando a su alrededor sobresaltado y grabando cada rincón mientras avanzaba por el claro del bosque. Susurraba para sí mismo convencido de que esas aberrantes criaturas lo habían seguido hasta allí. El ambiente era horripilante. El silbar del viento entre los árboles y el crujir de las ramas ponían cada vez más nervioso al hombre. En un determinado momento, se detuvo abruptamente al enfocar la cámara hacia el otro extremo del campo. Allí se veían varias siluetas esqueléticas y deformes que merodeaban en la distancia. Eran ellos, acechándolo en la oscuridad. El hombre empezó a correr aterrorizado, tropezando con ramas y gimiendo mientras grababa por encima del hombro como esas sombras se acercaban cada vez más. Finalmente se veían los árboles al borde del campo, y la cinta terminaba con él, escapando despavorido de nuevo al interior del bosque. La cuarta cinta mostraba al hombre ya en un visible estado de demencia. Deambulaba solo en medio de la noche por el bosque, balbuceando palabras incomprensibles sobre cómo aquellas entidades eran de otro mundo y estaban tratando de llevárselo. Su rostro demacrado y ojos desorbitados reflejaban un intenso terror. La cámara temblaba en sus manos mientras grababa compulsivamente todo a su alrededor. Enfoques borrosos captaban breves vislumbres de rostros pálidos y facciones retorcidas asomándose tras los árboles y rocas, espiando al hombre. Los sollozos y alaridos del hombre al ver esos visajes eran desgarradores. Rogaba misericordia mientras corría sin rumbo, iluminando la noche con su cámara. Los extraños seres parecían acecharlo desde todas partes, jugando con él, como si fuera una presa. De repente, la cinta fue cortada por un espeluznante alarido inhumano que hizo eco en la noche, y la pantalla se tornó de un color negro. Para cuando inserté la quinta y última cinta, mi pulso se aceleraba de los nervios y la anticipación. Al presionar reproducir, la pantalla estaba completamente negra y solo se escuchaban gritos amortiguados del hombre, implorando misericordia en la distancia. Una sensación de asfixiante tensión se apoderó de la habitación mientras esos desgarradores lamentos parecían penetrar en lo más profundo de mi ser. Me invadió una profunda sensación de angustia y temor ante esos desgarradores ruegos. De repente, la oscuridad fue atravesada por un par de ojos diabólicos de pupilas rasgadas que llenaron la pantalla, mirándome fijamente. Eran unos ojos infernales que parecían ver a través de mí, como si me observaran desde una realidad torcida y maligna. Sus pupilas sin fin destilando un abismo de malevolencia que heló mi sangre y me dejó congelado en un miedo paralizante. Retrocedí aterrado, con un escalofrío recorriendo mi espalda. La intensa mirada solo se desvaneció hasta que la pantalla volvió a quedar negra, mientras los gritos se apagaban en la distancia, como ecos de una pesadilla que se desvanecía lentamente en la penumbra. Temblando de pavor, detuve la cinta justo cuando estaba terminando, incapaz de soportar más la visión de aquel abismo de terror que había presenciado. Un escalofrío se apoderó de mí al quitar esa última cinta. No tenía claro qué cosas malévolas habitaba esos bosques y montañas, pero sea lo que fuera, había condenado a ese hombre a un destino horrible, y sus alaridos quedarían para siempre grabados en mi memoria como un eco inquietante. El peso de la incertidumbre y el terror se posó sobre mis hombros como una carga insoportable, y me encontré preguntándome si había visto algo real y siniestro al poner esas cintas. Apagué el reproductor totalmente aterrado y con el cuerpo temblando como una hoja.
Quedó claro que esas cosas horripilantes que perseguían al tipo de las cintas no eran de este mundo. Temían que venir de alguna clase de infierno retorcido o dimensión desconocida llena de monstruos. Esos engendros con cara semi-humana pero deforme, y esos ojos muertos y bocas llenas de colmillos, solo podían salir de las peores pesadillas. Era obvio que finalmente atraparon al pobre diablo después de volverlo loco, y se lo llevaron a rastras al interior del bosque. Los últimos gritos del hombre pidiendo piedad se quedarán para siempre grabados en mi cabeza.